Una de las cosas que a ti y a mí como hijos de Dios nos caracteriza es que andamos por fe. Tú y yo no andamos ni nos dejamos llevar por lo que nuestros ojos ven, por las circunstancias que nos rodean. Tú y yo andamos por fe y no por vista. Tú y yo andamos por las promesas de Dios, por la palabra de Dios, por eso que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros. Y hoy esta palabra es para ti, que quizás Dios te hizo promesa, pero tú estás viendo todo lo que está aconteciendo en el mundo en este tiempo. Tú estás viendo todo lo que viene para el mundo, porque también hay una palabra que está escrita. Pero yo quiero compartir contigo hoy esta palabra que te va a bendecir. Porque tú y yo como hijos de Dios tenemos que andar con nuestra mirada puesta en lo que Él nos habló. Tú y yo no podemos poner nuestra mirada en las cosas que suceden en este mundo, porque lo que viene para el mundo no es lo mismo que viene para un hijo de Dios. Y yo quiero compartirte esto, porque yo sé que estamos en tiempos difíciles, pero yo quiero decirte a ti que eres un hijo de Dios y que has guardado su palabra, el tiempo difícil no viene para ti. El tiempo difícil viene para los que están viviendo fuera de la voluntad de Dios. El tiempo difícil viene para aquellos que quizás hoy andan en desobediencia, pero el tiempo difícil no te va a alcanzar. Y quizás tú eres una persona a la que Dios le ha hecho promesa y Dios le ha dicho: comienza a emprender, abre este negocio y comienza a hacer lo que yo te he dicho que tienes que hacer, porque yo voy a bendecir la obra de tus manos. Pero quizás has tenido temor y te han venido pensamientos, porque en el mundo están pasando cosas que quizás pudiera ser todo lo contrario a lo que Dios te habló que iba a suceder en un futuro contigo. Dice la palabra en Hebreos 11:1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y es la convicción de lo que no se ve. Hoy esta palabra es para ti, que Dios te hizo una promesa. Y hoy, mientras hablaba con mi esposo, meditando en las grandezas de Dios, en las obras de Dios en nuestra vida, glorificábamos al Señor y decíamos: es que Dios ha sido bueno. A veces incluso Dios hace milagros en nuestra vida y nosotros no los vemos a simple vista. Pero luego de un tiempo, cuando tú te pones a analizar las cosas y comienzas a meditar en las bendiciones de Dios y comienzas a agradecerle, tú te das cuenta: wow, Dios verdaderamente ha sido fiel. Dios verdaderamente ha cumplido su promesa. Y mientras nosotros meditábamos, pensábamos en aquel tiempo cuando en mi país pasó un huracán. Y fue un huracán muy desastroso. Fue un huracán que trajo mucho desastre, mucha destrucción. Y con esto se vino la economía de nuestro país abajo. Y pasaron muchas cosas muy difíciles, muy fuertes. Vidas se perdieron, negocios se perdieron, casas se perdieron. Y yo recuerdo que en ese tiempo Dios comenzó a ministrarnos. Y para nosotros en nuestra situación era muy difícil pensar que en algún momento íbamos a salir de nuestro país. Era difícil porque para eso nuestro hijo tendría que transportarse en una ambulancia aérea. Eso costaba mucho dinero. Eso sin hablar cómo los médicos tendrían que comunicarse unos con otros, y la realidad como pintaba el panorama simplemente ante nuestros ojos y ante nuestra humanidad era totalmente imposible. Pero de momento Dios llevó a mi casa a un familiar, una tía mía de parte de mi papá, y ella me dice: oye, están sacando del país a pacientes como tu hijo, pero los están sacando con un solo familiar. Y si quieres hacer las cosas, ella me dijo: habla con tal persona, hay tal persona que está a cargo. Y nosotros hablamos, mi esposo y yo dijimos: vámonos en oración. Pero mientras estábamos en oración, Dios abrió nuestros ojos y nos dio una visión. Y yo pude vernos a los 4 montados en un avión.
Y yo le dije a mi esposo, vamos a orar. Y le pusimos señal a Dios y le dijimos, si todo sale de esta manera, nosotros entendemos que es tu voluntad que salgamos. Óyeme, y todo se dio tal cual Dios lo tenía de antemano planificado, porque yo no sé si tú sabes, pero el Dios que tú y yo le servimos no trabaja de improviso. Él siempre tiene un plan y su palabra dice que sus planes son mejores que los nuestros. Y yo recuerdo que comenzamos a orar y había una palabra por el Espíritu que por días estaba en mi cabeza y el Señor me la hablaba y no paraba, no cesaba de dármela, y era saliendo de lo viejo para recibir lo nuevo. Yo no entendía todavía. Tampoco había entendido que hacía un año nos habían dado una palabra y nos habían dicho, yo veo 4 maletas, hay mudanza. Pero en aquel entonces, como te digo, para nosotros era tan imposible en nuestra humanidad pensar que íbamos a salir de nuestro país, que en ese momento pensamos, pues es una mudanza, Dios nos va a dar una casa, porque también era una promesa que Él nos había hecho. Pero cuando tú te mudas, tú no te mudas con unas maletas. Cuando tú te mudas de tu casa, tú comienzas a preparar cajas. La palabra estaba clara, pero nosotros no lo entendíamos. Y hoy yo te estoy hablando sentada en la mesa, en el comedor de mi casa propia. Yo sí hoy tengo mi casa, la que Dios me prometió. Y yo estoy en el país que Dios dijo que yo iba a estar con mi familia, en ese que ante mis ojos y ante los ojos de mi esposo era imposible estar. Y hoy estoy emprendiendo un negocio que está a punto de abrir. Y todo porque nosotros hemos obedecido la voz de Dios. Todo porque nosotros hemos obedecido lo que Dios nos habló y nos hemos ido en oración buscando su dirección. Y si hoy tú eres esta persona y quizás Dios te está mandando a hacer algo y tú dices, pero es que la economía de Estados Unidos ahora mismo hay muchas personas que tienen negocio y lo testifican. Nunca han visto la economía tan afectada en este país de Estados Unidos como la están viendo hoy. Y quizás a ti Dios te está diciendo, emprende y abre un negocio, y tú estás mirando las circunstancias. Yo compré mi casa, mi esposo y yo compramos nuestra casa una semana antes de que el país se trancara por la pandemia. Cuando la economía se vino al piso, yo estaba firmando el contrato para mi casa propia. Y de ahí en adelante, nuestras finanzas comenzaron a multiplicarse. Cuando la economía del país se estaba viniendo abajo. ¿Qué yo te quiero decir con esto que te estoy testificando? Tú no te puedes fijar en lo que está sucediendo ahora mismo en el mundo. Tú no te puedes fijar en lo que ahora mismo está aconteciendo en este país o en el país en el que tú estás viviendo. Si Dios ha dicho que te va a bendecir, si Dios ha dicho que te va a prosperar, si Dios ha hecho promesas a tu vida, créele a Dios por encima de lo que tus ojos puedan ver, porque Dios es un Dios fiel y Dios cumple lo que promete. No importa que muchos estén haciendo lo que Dios te ha dicho, hazlo, porque hoy Dios te dice, yo bendeciré y te haré prosperar abundantemente en toda la obra de tus manos. Deuteronomio 39. Dios te está diciendo hoy, lo que yo te hablé, lo que yo te prometí, yo lo voy a hacer, pero depende de ti, depende de que tú comiences a accionar en fe, depende de que tú pongas tu mirada en las cosas de arriba, en mi palabra, en mis promesas, no lo que en el mundo está aconteciendo, no en lo que el mundo está diciendo, porque lo que yo he preparado para ti es completamente diferente. Tercera de Juan, capítulo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios anhela
que tú y yo prosperemos espiritualmente primeramente. Esa debe de ser nuestra prioridad, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Él desea prosperarte espiritualmente primeramente. Él desea que tú avances en sus propósitos, y parte de los propósitos de Dios es bendecirte. Parte de los propósitos de Dios es prosperarte aún en todas las cosas, que tú seas bendecido para que tú también puedas bendecir a otros. Ese es el propósito de Dios en tu vida. Así que comienza a accionar en fe. Comienza a caminar por esa palabra que Dios te dio. Porque tú y yo lo único que necesitamos es una palabra. Tú y yo lo único que necesitamos es ser obedientes. Porque la obediencia abre las puertas del cielo para bendecirnos. Y te quiero dejar con este versículo que comencé al principio de este podcast diciéndote. 2 Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos y no por vista. Si esta palabra ha sido de bendición en tu vida, compártela con alguien más. Quien te habla es Jennifer Gracia, y este podcast se llama Firmes en la Fe.